Buenas tardes, les doy la bienvenida al canal, esperando que pasen un rato entretenido entre las tinieblas de la historia. En la cita de hoy les traigo una temática donde hablaremos de una asfixiante vida gemelar y la historia de una gran mujer que, a pesar de las trabas de la vida, sirvió de ejemplo. Así que espero que disfruten de una tarde de sofá con una luz tenue, relajante y un té de su gusto. En el programa de hoy, las gemelas silenciosas, Helen Keller, ciega, sorda y con un Oscar. Bienvenidos al Rincón de las Historias, Audiomisterios. June y Jennifer Givens eran gemelas idénticas que nacieron el 11 de abril de 1963 en un país de Asia Occidental llamado Yemen. Las llamaban las gemelas silenciosas porque solo se comunicaban entre ellas. Sus padres, Gloria y Aubrey, eran afrocaribeños y en 1960 se mudaron al Reino Unido alentados por el gobierno ante la necesidad de mano de obra tras la Segunda Guerra Mundial, y más tarde se trasladaron a Gales en 1974, donde las gemelas se criaron. Tenían dos hijos más, Greta y David, nacidos en 1957 y 1959 respectivamente. Gloria era ama de casa y Aubrey, técnico de la Real Fuerza Aérea. En Haverfordwest eran las únicas niñas negras de la comunidad, por lo que las aislaron y acosaron con tan solo 11 años, y fue muy traumático para ellas. De hecho, las dejaban salir antes de clase para evitarlo, y a partir de ese momento su lenguaje se volvió más peculiar, hasta que dejó de ser comprensible para los demás. Las gemelas se volvieron cada vez más reservadas, y solo hablaban entre ellas y con su pequeña hermana Rose o con sus muñecas. Hasta sus padres llegaron a ser extraños para ellas. Tampoco tenían amigos, por lo que su vínculo se intensificó mucho más. Lo que hacía una, la otra lo copiaba, y tenían costumbres similares. Caminaban juntas e incluso se sincronizaban moviendo la misma pierna, como si estuvieran en formación. Las niñas se paraban cuando alguien las miraba, y hasta que no dejaba de hacerlo, no seguían con su actividad. Masticaban al unísono y hasta respiraban al mismo tiempo. Aunque las niñas iban a la escuela, se negaban a leer o escribir, y en 1974, el médico que ponía las vacunas de la tuberculosis en el colegio vio su imperturbable comportamiento, ya que la mayoría de los niños reaccionan fuertemente al recibirlas, y ellas no reaccionaron, por lo que las derivó a un psicólogo infantil. Fueron a multitud de especialistas, entre ellos un logopeda, que grabó el idioma de las niñas y averiguó que ese idioma tan secreto de ellas no era más que inglés, con jerga de Barbados, que lo hablaban tan rápido que los demás se quedaban perplejos. No lograron que se comunicaran con los demás, así que las enviaron a internados separados, con lo que únicamente consiguieron que se volvieran catatónicas, o sea, con un mutismo absoluto, estupor, mirada fija, riquidez, negativismo, conductas impulsivas y agitación excesiva, entre otras. Una vez juntas de nuevo, empezaron a crear historias cortas, obras de teatro, comenzando su carrera como escritoras, ambientándose principalmente en los Estados Unidos y hablando de mujeres y hombres jóvenes con comportamientos delictivos o extraños. Escribían diarios, pensamientos mediante poesías, ensayos y hasta novelas. En un diario, June escribió refiriéndose a su hermana: «Nos hemos vuelto enemigas mortales». Aunque ellas se pensaban que eran las mejores amigas, en realidad eran las mayores enemigas. En una ocasión, June lanzó a Jennifer de un puente, y en otra, Jennifer trató de estrangular a June con el cable de una radio. June escribió: «Sentíamos que cada una irradiaba rayos mortales e irritantes que herían la piel de la otra».
Y también escribió: ¿puedo deshacerme de mi propia sombra? ¿Es imposible o no es posible? ¿Sin mi sombra moriría? ¿Sin mi sombra viviría? ¿Sería libre o moriría? Sin mi sombra, a la que identifico con un rostro de sufrimiento, engaño y asesinato. Por lo que estaba intentando pensar en una vida sin su hermana, y no estaba segura de si la muerte de su hermana la liberaría o si también dejaría de existir. June también escribió: por favor, Dios, en mi nueva vida no me dejes sufrir tanto como he sufrido aquí. Déjame ser atrevida para hablar abiertamente. Déjame confiar en los médicos y enfermeras y ya no temerle más a las personas. Los últimos 7 meses he sido un alma sin esperanza. No permitas que esta enfermedad me vuelva a paralizar, destruyendo mis facultades, petrificando mi lengua como si de un leño se tratase. Y Jennifer escribió: realmente quiero estar sola, pero me engaño. ¿Puedo soportar la soledad? Mi corazón ahora late lento, solo se acelera cuando está J. No soportaban estar juntas, pero tampoco podían vivir la una sin la otra. June quería cambiar, pero le daba miedo, y Jennifer pensaba que no era posible. Más tarde, ya acabando la adolescencia, comenzaron a experimentar con alcohol y drogas, incluso delitos, pequeños robos e incendios, lo que las llevó a que las declararan psicópatas y las hospitalizaran durante 11 años en el Hospital Mental de Alta Seguridad Broadmoor en Inglaterra. Según una periodista y activista de la salud mental que escribió un libro sobre ellas, Marjorie Wallace, observó que tenían rituales en los que decidían cuál de ellas se despertaba y respiraba primero, y tenían un acuerdo de si una moría, la otra viviría una vida normal y comenzaría a hablar. Mientras estuvieron en el hospital, le contaron a Marjorie que una no saldría con vida del hospital, y Jennifer le dijo: voy a morir, ya lo decidimos. Cuando pasaron 10 años, las gemelas fueron trasladadas a la clínica Caswell de Bringen, en Gales, que era más abierta, de seguridad media y más cerca de su casa. El 9 de marzo de 1993, en el coche para el traslado a la clínica, no pudieron despertar a la gemela, por lo que la llevaron al hospital, y poco después murió con 29 años. De una inflamación repentina del corazón, una miocarditis aguda. No encontraron veneno ni drogas en su sistema, y nunca fue explicado completamente, por lo que su muerte es un misterio. June dijo que su hermana se había comportado extrañamente el día antes, y que le había dicho que se estaba muriendo, y que durmió todo el viaje con los ojos abiertos y en su regazo. Y días más tarde le dijo a la escritora Wallace: por fin soy libre, liberada, y por fin Jennifer ha dado su vida por mí. June no podía vivir feliz con su hermana, pero la quería, y el poema que le escribió como epitafio fue: una vez fuimos dos, las dos fuimos una, ya no somos dos, una ante la vida, y descansa en paz. June acabó viviendo tranquila y sola cerca de sus padres en Gales. En 2008 la dejaron de controlar los servicios psiquiátricos y fue aceptada por su comunidad. Incluso concedió entrevistas y en el 2016, en una entrevista, culpó y quiso presentar una demanda contra Broadmoor por no atender bien la salud de su hermana Jennifer y arruinar sus vidas. Pero sus padres no quisieron, porque eso no les devolvería a su hija. Quizás la muerte de Jennifer fue un renacer para June, pero la sombra de su hermana nunca la dejará. Helen Keller nació el 27 de junio de 1880 en Alabama, Estados Unidos. Al año y medio perdió la visión y el oído a causa de una enfermedad, según dijeron en la época, por una congestión cerebroestomacal, pero médicos de ahora sugieren que pudo ser por una meningitis o sarampión. Ella siempre consideró que la enfermedad la sumió en la inconsciencia de un recién nacido. A los 7 años no la podían manejar. Sentía celos de su hermana sin saber entender siquiera quién era.
Tenía grandes rabietas y enfados que la dejaban agotada, y sus travesuras cada vez eran mayores, como encerrar durante horas a su madre en una despensa. Solo se daba a entender mediante tirones y señales bruscas. Hasta que Graham Bell, el inventor del teléfono, recomendó a sus padres inscribirla en una institución para niños ciegos, llamada Instituto Perkins, y este le mandó una maestra privada, Anne Sullivan, el 3 de marzo de 1887, que era una profesora con discapacidad visual. Su maestra le enseñó a comunicarse por medio del deletreo de palabras en su mano. Le deletreaba con el dedo la palabra agua mientras notaba un chorro de agua fría en la mano. Le daba muñecas y al jugar con ellas, su maestra le deletreaba igualmente en su mano la palabra muñeca. Aprendió 30 palabras en un día, como madre, hermana, padre y maestra. Con las manos exploraba y aprendía cada cosa que tocaba, lo cual la hacía sentirse más confiada y feliz. En una ocasión, Helen recogió flores para su maestra, pero cuando ella quiso darle un beso, la pequeña no quiso, pues solo quería muestras de cariño de su madre. Y Anne, además de abrazarla, le escribió en su mano: «Amo a Helen». También entendió lo que era la muerte cuando su pajarito desapareció al pasar un gato cerca. Al cabo del tiempo, Anne le hizo unos cartones con palabras en relieve, por lo que la pequeña aprendió lo que era un verbo, un sustantivo o un adjetivo. Y a los 10 años intentó aprender a hablar. Ella dijo más tarde: «El impulso de pronunciar sonidos audibles siempre había sido fuerte dentro de mí. Solía hacer ruidos, manteniendo una mano en mi garganta, mientras la otra mano sentía los movimientos de mis labios». Logró su primera frase: «Hace calor». Más tarde continuó hablando, aunque su sonido era bastante tosco y ronco. Helen no los oía, pero admiraba los sonidos. Se apoyaba en un gato para sentirlo ronronear y ponía las manos sobre los pianos para sentir la música. A pesar de todo, aprendió a escribir y leer mediante el sistema Braille, además de hablar. También aprendió a leer los labios de las personas mediante el tacto. Aprendió historia, biología, literatura, aritmética y botánica, y todo gracias en gran parte a Anne Sullivan, su maestra. Helen se licenció en 1904 en artes, siendo la primera persona sordociega universitaria. Redactó más de una docena de libros y múltiples artículos. A los 36 años, en el año 1916, se enamoró de un joven escritor que era su asistente de secretaría, que había aprendido el lenguaje de señas manual para poder hablar con ella y traducirle textos. Se quería fugar con él, pero su madre, al creer que una persona con discapacidad no debía casarse ni tener hijos, se lo impidió. Helen escribió en su diario: «¿Qué consuelo terrenal hay para alguien como yo, a quien el destino le ha negado un marido y la alegría de la maternidad? En este momento mi soledad parece un vacío que siempre será inmenso. Afortunadamente, tengo mucho trabajo por hacer». Helen mejoró la vida de personas con discapacidad, cambiando la percepción que había sobre personas con ceguera. Viajó a 39 países de todo el mundo. Luchó por la construcción de escuelas para estas personas. Logró que se imprimieran libros en braille para que los ciegos pudieran leer. Conoció y se reunió con líderes mundiales y presidentes de los Estados Unidos, y ganó un premio Oscar honorario en el año 1955 por ser inspiración documental sobre su vida. A pesar de todo, admitió que a veces se sentía encerrada. Ella dijo: «A veces es cierto, una sensación de aislamiento me envuelve como una niebla fría, mientras me siento sola y espero en la puerta cerrada de la vida. Más allá hay luz, música y dulce compañía, pero no puedo entrar. El destino silencioso, despiadado, bloquea el camino. El silencio se siente inmenso en mi alma». Ann Keller falleció mientras dormía el 1 de junio de 1968 con 87 años en Arkenridge de Easton, Connecticut, tras sufrir un ataque cardíaco días antes.
Si les ha gustado, por favor, accionen la campanita de notificaciones para saber que ha sido de su agrado y poder seguir ofreciéndoles contenido, compartir y darle a like para ayudarme con el canal. Hasta la semana que viene con nuevos relatos de Audiomisterios.